Imagen, y el día de hoy voy a presentarles el tema de enfermedades cancerígenas asociadas al VIH, para cual tema mi profesor asesor fue el doctor Matías Salinas Chapa. Para entrar un poco en contexto, lo que hablaré durante esta presentación, voy a hacer una breve introducción al tema, seguido de lo que es la historia del VIH, cómo el VIH se relaciona con los cánceres de los que vamos a hablar, en los cuales tomé como principales ideas el linfoma de Hodgkin, el cáncer de pulmón, el cáncer de ano, el hepatocarcinoma, el sarcoma de Kaposi y el cáncer cervical. A manera de introducción, primero, hablando sobre el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, hay que entender que este es un retrovirus que contiene dos copias de un genoma de ARN monocatenario que provoca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, que es la última etapa en esta enfermedad. Para lo que es el año 2016, había un número de pacientes infectados igual a 36.7 millones en todo el mundo. Asimismo, había 1.8 millones de casos nuevos de infectados por esta enfermedad, así como 1 millón de pacientes finados por lo que es el SIDA. Todo esto anudaba factores de riesgo crítico, los cuales eran que estos pacientes fueran usuarios de drogas, que usaran los nitritos de alquilo, también llamados poppers, que tuvieran consumo de cocaína y éxtasis, que fueran hombres que tienen sexo con hombres o que realizaran prácticas sexuales inseguras. Conociendo un poco de historia de lo que es el VIH, hay que fijarnos bien en esta tabla de eventos que acabo de presentarles aquí con ustedes. Hay que ver que incluso el primer caso de un paciente diagnosticado con VIH fue en 1959. Y no es hasta el 83 que por fin se puede aislar lo que es el virus en sí del VIH, y 4 años después se aprueba el primer tratamiento contra esta enfermedad. Este tratamiento empezó con la acidotimina y no es hasta casi 10 años después, en el 96, cuando se introduce lo que es la terapia antirretroviral altamente efectiva, que se convierte en un parteaguas para las personas que están infectadas por VIH. ¿Cómo es esto importante? Muy bien. La terapia antirretroviral altamente activa, o con sus siglas HAART, mejoró dramáticamente la supervivencia entre las personas infectadas y disminuyó en sí la incidencia del SIDA. El uso de HAART disminuyó la incidencia de neoplasias malignas definitorias del SIDA, de las cuales hablaré durante mi presentación, que incluyen el sarcoma de Kaposi y el cáncer cervical, y las redujo en un 70%, así como las muertes en una estadística medida en un 32% entre lo que es el 2010 y el 2016. Sin embargo, por el contrario, lo que es la tasa de mortalidad de los pacientes infectados por el VIH con neoplasias malignas no definitorias del SIDA, que es la otra parte de la que hablaré durante la clase, que son el linfoma de Hodgkin, el cáncer de pulmón, el cáncer anal y el hepatocarcinoma, aumentó en un 13% en comparación con menos del 1% antes del uso de esta terapia antirretroviral. Esto es un poco paradójico, ¿no es así? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, la teoría es que esta mayor incidencia de cáncer estaba inducida porque estos pacientes que estaban inmunosuprimidos, asimismo, eran más vulnerables a tener una coinfección por el virus del papiloma humano, virus de la hepatitis y el virus del Epstein-Barr. Así como los factores de riesgo que previamente mencioné, está ayudados también a una mayor tasa de tabaquismo y el aumento del consumo de alcohol, produjo que estos pacientes que con el tratamiento tuvieron una supervivencia, que esta supervivencia prolongada que tenían estos pacientes que tenían después de someterse a la terapia antirretroviral, pudieran permitir que estos factores de riesgo tuvieran un mayor efecto, y el resultado es que la malignidad empezara a crecer a pesar de que estuvieran tomando el tratamiento. Por lo que más del 40% de los pacientes infectados por el VIH son diagnosticados con cáncer, eso sí lo sabemos. El problema es que la incidencia se espera que aumente a medida que la tasa de supervivencia de estos pacientes de VIH también aumente. Ahora, entrando a lo que son las neoplasias que ahorita acabamos de mencionar,
Las neoplasias malignas son hoy por hoy una de las principales causas de hospitalización y muerte en la población VIH positiva como consecuencia del uso del tratamiento antirretroviral. Los tumores definitorios del SIDA, que lo acronimé con las letras TDS, fueron introducidos por la CDC como un concepto que puede identificar un gran número de casos de cáncer cervical y el sarcoma de Kaposi en estos pacientes con VIH. Y, por otro lado, los tumores no definitorios del SIDA también constituyen un grupo muy heterogéneo de estas neoplasias que se comportan en sí de una manera más agresiva. No es porque el VIH les dé una particularidad especial al momento que se presentan, sino que los vuelve más agresivos y se presentan en edades más tempranas. Representan estas en sí el 19% de las muertes en estos pacientes. Para entrar ya en contexto, hablando de las enfermedades malignas no definitorias del SIDA, empezaremos con lo que es el linfoma de Hodgkin. Si bien el linfoma de Hodgkin representa el 1% de todos los cánceres, hay que recordar que el linfoma es una neoplasia maligna que surge de los linfocitos o linfoblastos que puede estar restringido al sistema linfático o puede surgir como una enfermedad extraangular. Este linfoma de Hodgkin se caracteriza por la presencia de las células de Reed-Sternberg, que son estas células que por lo general dicen que tienen ojos de búho, como puede ser visto en esta imagen. Este es un tipo de células B, y a pesar de esto, solo representa menos del 5% de la población celular total en un ganglio que está afectado. Los subtipos más comunes son los que presento aquí. A mayor porcentaje, con un 70%, tenemos la esclerosis nodular, seguido de la celularidad mixta, la que son rica en linfocitos, la que tiene el agotamiento linfocitario, y el otro subtipo es el predominio linfocítico nodular. Hay que entender que el cuadro clínico de esto se manifiesta comúnmente con ganglios linfáticos inflamados, no dolorosos en el cuello, la axila o la ingle, puede haber fiebre sin una razón conocida, sudores nocturnos excesivos, pérdida de peso sin razón, prurito y sensación de mucho cansancio. Esto lo vamos a desglosar más adelante. Pero bueno, el linfoma de Hodgkin en sí es una patología que podríamos tomar toda una clase hablando, entonces me iré a lo más esencial. Lo que presento a continuación es lo que es el estadiaje de Ann Arbor, en lo cual vamos a hablar que el estadio 1 es cuando se encuentra el cáncer en uno o más ganglios linfáticos, pero de un grupo en general de ganglios linfáticos muy específico en una región. Para identificar esto, tengo esta imagen de una exploración en PET, en una reconstrucción en MIP, que muestra una marcada actividad como marca la flecha a lo que es el nivel del cuello. Al momento de realizar una imagen también en PET-CT, pero ahora en difusión, podemos ver que hay una masa hipercaptante que entra dentro de la definición de lo que es el estadio 1, que es un grupo de ganglios en una zona linfática. Esta tercera imagen es una imagen de una resonancia magnética que tiene esta gran masa que tiene un realce de predominio homogéneo que incluye algunas áreas heterogéneas. Y miren cómo en la esquina inferior del lado derecho hay una flecha que señala una adenopatía axilar izquierda. Esto en el contexto de la imagen nos representa una gran masa de linfoma mamario. Ahora, en el estadio 2 vamos a entender que se encuentra el cáncer en dos o más grupos de ganglios linfáticos encima o debajo del diafragma. A la exploración del PET-CT en la reconstrucción MIP podemos también ver estas áreas hipercaptantes en lo que es el área cervical y el área mediastinal. Y al momento de realizar la difusión podemos ver estas masas hipercaptantes como marca la flecha a continuación en la imagen de un corte axial en el PET-CT. Al realizar esta imagen con un TAC normal, podemos ver que esta gran masa mediastinal correspondiente al linfoma está abarcando casi por completo el área mediastinal y parte de lo que es el área del corazón en la parte superior. ¿Fusión? Muy bien. En el estadio 3 vamos a encontrar el cáncer en grupos linfáticos encima y debajo del diafragma. En esta primera imagen del PET-CT en MIP podemos ver la actividad a nivel cervical y justo debajo del diafragma como está marcando la flecha. Al realizar el PET en fusión podemos ver esas masas hipercaptantes que acabamos de mencionar debajo del diafragma que corresponden a lo que está marcado en la flecha de color rojo.
En el contexto de las imágenes tenía un área que estaba captando a nivel cervical y el área que estaba captando a nivel debajo del diafragma está representado con estas tres flechas. Podemos ver que en el abdomen están estos ganglios en la flecha roja, que son ganglios aortocavos que se ven aumentados de tamaño. Tenemos estos ganglios linfáticos mesentéricos que están marcados por estas flechas azules y tenemos un pequeño ganglio linfático paraórtico que está marcado por una flecha amarilla. En el estadio 4 es cuando el cáncer se disemina a uno o más órganos fuera del sistema linfático. En esta imagen podemos ver que ya no está limitado a ganglios cervicales, sino que está limitado a otras estructuras e incluso a áreas del pulmón, área cervical y lo que es el área de la pierna, lo que se ve en la siguiente imagen también. Podemos ver que en esta imagen de fusión del PET-CT está dentro de lo que es el hueso del fémur que está marcado con la flecha roja. Y para ilustrarlo de una manera, en este TAC tenemos este TAC en corte axial donde podemos ver múltiples nódulos hipodensos del hígado, que en el contexto de la imagen es un órgano fuera del sistema linfático a donde migró esta enfermedad del linfoma de Hodgkin. Pero ¿por qué nos importa esto y cómo se relaciona con el VIH? Si bien el 80% de los linfomas de Hodgkin están asociados a una infección por el VIH, lo que vamos a encontrar, y por la razón por la que mostré estas imágenes de estadio en árbol, es porque más del 90% de los casos, cuando estos pacientes tienen VIH, se van a encontrar estadios 2 y 3 de la enfermedad. Y a pesar de que no es un criterio diagnóstico, se puede observar una frecuencia de 3 a 18 veces más el linfoma de Hodgkin en pacientes que están infectados por VIH. Y esta incidencia es mayor a medida que aumentan los linfocitos CD4, al contrario de lo que sucede con el linfoma no Hodgkin. ¿Y por qué es esto? Si bien las células de Ritz-Stenberg producen citocinas, estas atraen CD4 y otras células inflamatorias a todo su alrededor. Tras ello mismo, las células CD4 se activan y proporcionarán las señales necesarias para la proliferación y la supervivencia, pero de células malignas, por lo que aquí es paradójico con lo que sucede con el linfoma no Hodgkin. En esta imagen del TAC, ¿qué son los hallazgos que nos importaría encontrar? Por TAC. Lo que vamos a encontrar en el TAC cuando usamos un TAC en una fase no contrastada son estas masas homogéneas, reguladas y redondas que pueden ser nódulos isodensos al músculo. Esta imagen de TAC en corte axial a nivel cervical nos muestra este grupo ganglionar que es de un linfoma de Hodgkin en la región ganglionar a nivel 4 y 5 del lado derecho. Sin embargo, lo que buscamos es tener una mejor imagen, por lo que sugerimos que al momento de hacer un TAC lo realicemos con contraste. Esto nos permitirá también incluso ver la necrosis, que puede verse como un centro de baja densidad. Había mencionado antes sobre los síntomas B que se presentan en el linfoma. Si bien el linfoma de Hodgkin tiene estos síntomas B, se observan estos en más del 80% de los pacientes que están asociados al VIH. Estos pueden incluir, y no están limitados a, ganglios linfáticos inflamados, dolor abdominal, dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga, fiebre y sudoraciones nocturnas. ¿Qué otros aspectos involucra el VIH en los pacientes con linfoma no Hodgkin? Si bien hay una afectación extraganglionar en un 50 a 100% de los casos, y en estos que existe invasión de la médula ósea. Puede también existir una afectación mediastínica, sin embargo, esto es en menos del 25% de los pacientes, y por lo general el patrón más comúnmente encontrado en los pacientes de linfoma asociados al VIH es de solubilidad mixta. Y como mencioné, la relación entre la infección por virus de Epstein-Barr y el linfoma de Hodgkin se detecta en un 70 a 100% de los casos. Como imagen representativa tenemos otra vez esta imagen en PET-CT en la reconstrucción MIP, donde podemos encontrar una marcada actividad del lado derecho del cuello, que lo voy a marcar aquí. Asimismo, como también podemos ver que hay una marcada actividad en el mediastino. Al realizar la siguiente proyección, que está del lado derecho,
podemos ver que hay una marcada captación ganglionar en la parte inferior del cuello y en la parte del mediastino superior. Ahora, avanzando lo que es el cáncer de pulmón. Si bien el cáncer de pulmón es un término muy amplio que se refiere a los principales subtipos histológicos de las neoplasias malignas primarias del pulmón, estas se relacionan principalmente con carcinógenos inhalados, de los cuales el humo del cigarrillo es el culpable clave. La principal causa es también esta, la principal causa de mortalidad en todo el mundo, relacionándose a un 20% de los casos, y el cáncer de pulmón es asintomático incluso hasta en un 50% de estos casos. Cuando son tumores centrales, la clínica podría incluir tos, disnea, atelectasias y neumonía, y cuando son periféricos, podría incluir solamente tos y disnea, que puede ser para un sinfín de patologías similares. Porque el cáncer de pulmón lo dividimos en las siguientes áreas. Primero, el cáncer de células no pequeñas representa el 80% de los casos de cáncer de pulmón, donde estos se dividen a su vez en tres otras partes. Primero, en adenocarcinoma, que es el 35%, que es el tipo de célula más común en general, es más común en mujeres y es común en no fumadores y es más, tiene a estar más en contacto con la periferia. Después tenemos en la parte superior lo que es el carcinoma de células escamosas, que representa el 30% de estos casos. Este sí está asociado al tabaquismo y es el carcinoma que tiende a cavitar con mayor frecuencia y este tiene un mal pronóstico. Por último, tenemos también el carcinoma de células grandes, que es el 15% de los casos, que también está situado en la periferia y es de células grandes porque también se relaciona con que estos tumores sean por lo general mayor a 4 centímetros. El otro subtipo que tenemos histológico de cáncer pulmonar es el de cáncer de células pequeñas. Este siempre se asocia a fumadores, hace metástasis en edades más tempranas y es la causa pulmonar primaria más común que causa síndromes paraneoplásicos y obstrucción de la vena cava superior, asimismo como que tiene peor pronóstico. Pero ¿cómo se ve esto por imagen? Bien, la primera imagen que tenemos a nuestra izquierda es una radiografía en AP, donde lo que nos llama la atención es esta opacidad pulmonar redondeada, que está, si no está marcada por el cuadro, hago énfasis que está aquí, que se ve menores de centímetros y a pesar de que la calidad de la imagen no es muy buena, no se ve con un margen bien definido, se puede llegar a ver un poquito irregular, las paredes se puede ver incluso algo espiculadas. Y cuando son imágenes que tenemos por radiografía podemos llegar a encontrar hallazgos de calcificación, que puede ser punteada, excéntrica o dispersa. En una imagen más clara del lado derecho tenemos un TAC un TAC en corte axial, donde podemos ver este nódulo sólido espiculado que nos hace sospechar de una enfermedad maligna. ¿Y cómo se va a relacionar esto con el VIH? Si bien el cáncer de pulmón es de los tumores no definitorios del SIDA, es el más común y esta es la principal causa de mortalidad por el VIH. Este se asoció fuertemente a una mayor prevalencia de tabaquismo, como habíamos mencionado al inicio de la presentación, aumentando el riesgo de 6 a 6.5 veces más de lo normal. Y un gran estudio de cohorte multicéntrico, de los cuales tomé de la literatura, indicó que aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón por lo general están asociados cuando tienen un recuento de CD4 igual o inferior a 200 células. Y de las estirpes histológicas más comunes, ¿qué es lo que vamos a tener? Por lo general tenemos que son los adenocarcinomas y los carcinomas de células grandes lo que prevalece más común en estos casos, los cuales en su cuadro clínico presentan tos, disnea, dolor torácico y hemoptisis, que son datos que encontramos cuando estas enfermedades ya son o localmente muy agresivas o que tienen ya metástasis a distancia. Por imagen, ¿cómo se va a ver el adenocarcinoma? Como hemos mencionado antes, si bien podemos ver estas imágenes en estas tres reconstrucciones, primero tenemos un TAC en un corte axial, aquí, aquí, y una reconstrucción coronal, una imagen que se ve de unos bordes no definidos, se ve irregular,
se puede llegar a ver especulado y eso nos habla de un 90% de seguridad de que estamos hablando de una patología maligna. Esta nodulación se puede ver acompañada incluso de áreas con vidrio despulido, como puede ser visto en esta primera imagen, en esta área de aquí. Incluso si nos vamos a tenerlo en otras reconstrucciones, como es la segunda y la tercera imagen, podemos ver que tiene estas áreas más hipodensas en su centro que nos hacen hacer pensar que es sugestivo de áreas de necrosis dentro de esta nodulación. Por otro lado, como mencioné, la otra variante que se encuentra muy común en los pacientes con VIH es el carcinoma de células gigantes. En estas tres imágenes que voy a presentar a continuación, tenemos primero una radiografía que podemos ver un área de una opacidad del lado derecho del pulmón, que al momento de explorarla con un TAC en alta definición y un TAC en ventana pulmonar, nos hace ver también cómo es una masa mayor a 4 centímetros que cuadra con la definición del cáncer de células gigantes. Al igual como tiene en su interior estas imágenes más heterogéneas o más hipodensas que nos hacen pensar que son áreas de necrosis dentro de la masa. Ahora, continuando lo que es el cáncer anal. El carcinoma anal es un cáncer poco común que está asociado con el virus del papiloma humano. Si bien en general el cáncer colorectal es el tercer cáncer más comúnmente diagnosticado en los Estados Unidos y el segundo más mortal, el cáncer solamente del canal anal es mucho más raro. Y lo podemos dividir en dos, que es por encima de la línea dentada, que es donde tiene epitelio cilíndrico, que se presenta como un adenocarcinoma, y debajo de la línea dentada, que tiene epitelio escamoso estratificado, que es donde se producen carcinomas de células escamosas. Por lo general, la transformación del epitelio rectal normal a una lesión displásica requiere que haya mutaciones genéticas y o heredadas que tienen que tener un crecimiento durante aproximadamente 10 a 15 años para que se puedan manifestar, y la mayoría se presentan como adenocarcinomas. La imagen de la derecha muestra el progreso de estas lesiones, cómo empieza desde la lámina propia y la muscular, aquí, entrando incluso a la submucosa, luego cuando sigue avanzando llega de la submucosa y llega a la muscular propia, y por último llega a lo que es a la interfase de la serosa y la grasa. ¿Cómo se va a ver esto por imagen? Por lo general el TAC no es el estudio más recomendado para estudiar lo que son las neoplasias del cáncer anal. Podemos llegar a observar a tener algunos hallazgos que son nódulos o masas acompañados de una linfadenopatía que puede realizar con contraste. En esta imagen se puede ver una imagen muy similar a un nódulo que está realizando con estas flechas verdes. Esto en el VIH será asociado más común al virus del papiloma humano número 16, que representa el 70% de las lesiones, al igual que también el virus del papiloma del número 18. Esta se produce por una existencia de verrugas genitales y anales que favorecen su desarrollo, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, y el riesgo relativo aumenta hasta 37 veces más en esta clase de pacientes, donde la principal causa de muerte en estos individuos que están inmunosuprimidos es que tengan recuentos elevados de CD4. La imagen óptima para valorar todas las que son las neoplasias del canal anal es mejor verlas en una resonancia magnética. En estas también se van a ver nódulos o masas acompañadas con linfadenopatías que pueden realzar al contraste. En T1 se va a ver con una señal baja o intermedia, y en el T2 o STIR se va a ver con una señal intermedia más baja que la grasa y más alta que el músculo. Tengo estas imágenes representativas en un corte coronal y en un corte axial, donde podemos ver esta masa que se ve más hipointensa de lo que es la grasa alrededor, que representa lo que es esta neoplasia del canal anal. Y si a esta imagen le agregamos lo que es la fusión, podemos ver que hay una masa que es hipercaptante y que abarca la piel y el ano circundante. Como podemos ver en esta imagen aquí en coronal, reconstrucción coronal, y esta imagen en axial.
Incluso podemos ver en la difusión cómo hay adenopatías inguinales, que están marcadas aquí y aquí, que de lo que nos hablan es que hay una diseminación linfática que es característica de los cánceres anales por debajo de la línea dentada. Ahora, continuando con el hepatocarcinoma. Si bien el hepatocarcinoma es la neoplasia maligna primaria más frecuente en el hígado, que se manifiesta con síntomas constitucionales, con ictericia, hipertensión portal, invasión de la vena porta y hepatomegalia, es el quinto cáncer más común en el mundo y es la tercera causa más común de muerte. Constituye aproximadamente 5% de todos los cánceres debido a las altas tasas endémicas de infección por hepatitis B y está fuertemente asociado con cirrosis y tanto con etiologías alcohólicas y virales. Esto se ve también favorecido por el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, que predisponen y alteran el control del crecimiento que predispone al carcinoma hepatocelular. Esta imagen representativa que tenemos del lado derecho, podemos observar cómo hay una gran masa que es hipervascular, que invade incluso lo que es la vena porta. Podemos observar, si nos tenemos un poquito más de atención, cómo los bordes del hígado constituyen lo que es un hígado cirrótico, que tiene un contorno nodular, incluso puede haber ascitis de este lado. Y podemos ver cómo el hepatocarcinoma puede llegar a tener estos nódulos satélite que están rodeando la masa dominante. Los acabamos de marcar ya varias veces aquí. ¿Cómo se relaciona el hepatocarcinoma con el VIH? Bien, los factores predisponentes para esto en pacientes que tienen VIH son la infección por el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis B y la existencia de cirrosis, el consumo de alcohol y de tabaco. Por lo general, los usuarios de drogas inyectables, que llegan a ser muchos pacientes de VIH, tienen una incidencia mucho mayor de la infección por estos dos virus y el VIH empeora el resultado clínico de la infección por el virus de la hepatitis B al acelerar la progresión hacia la cirrosis, particularmente cuando los niveles de CD4 en estos pacientes están bajos. ¿Cómo vamos a ver esto por imagen? Primero, en un ultrasonido en escala de grises, lo que buscamos es que hay por lo general encontramos ecogenicidad mixta, que es por la necrosis tumoral o la hipervascularización. Y podemos ver por lo general dos tipos de lesiones. En esta primera imagen podemos ver un tumor sólido que se ve hipoecoico, que es en el contexto de un paciente con hepatitis crónica, que nos hace sospechar también de un hepatocarcinoma. En esta segunda imagen, que es la segunda opción que podemos ver esta lesión de manera hipericoica, que está causada por una metamorfosis grasa. Esta puede llegar a estar rodeada por una especie de banda delgada que es hipo o hipericoica, que es el encapsulamiento de esta misma lesión, que produce también incluso un realce acústico posterior. Y al momento que lo exploramos con el Doppler color, podemos ver que puede mostrar hipervascularización y derivación tumoral, asimismo como puede tener un nuevo trombo. Este paciente podemos tener en el contexto que tiene vascularización interna detectable. En TAC, lo que podemos apreciar en la fase arterial es que hay un realce hipervascular heterogéneo y el tumor bien diferenciado puede ser hipodenso al hígado en todas las fases del realce. En la fase venosa o portal, podemos ver que esta lesión se puede ver iso o hipodensa al hígado, puede tener realce capsular y puede ser hipodensa al hígado circundante también. El lavado nos ayuda bastante porque nos ayuda a distinguir entre los nódulos regenerativos y las derivaciones arterioportales, que son ambos comunes en los pacientes cirróticos. En la primera imagen, en un corte axial a lo que es el nivel del hígado, podemos ver lo que es en la fase arterial hepática, esta imagen hipervascular, y aunque no se puede ver muy bien, podemos ver que en la fase venosa, en esta área, tenemos la lesión que se ve iso o hipodensa al hígado. En la resonancia magnética, los hallazgos que podemos encontrar primero en el T1 es que estas lesiones se vean iso o hiperintensas hacia el hígado.
Pueden ser tumores con grasa o hemorragia que pueden verse de manera hiperintensa, y en el T2 se ven usualmente hiperintensos al hígado. Los nódulos regenerativos se ven hipointensos también en T2, y el hepatocarcinoma se puede apreciar con un pequeño foco con aumento de la intensidad en la señal dentro de un lóbulo de disminución de la intensidad de la señal. Esto está representado en estas dos imágenes, donde tenemos esta masa de este lado, que es hipointensa, multifocal, y que invade directamente lo que es la vena porta y obstruye los conductos biliares intrahepáticos. En la imagen que está inferior a ella tenemos en un T2 una masa esférica moderadamente hiperintensa en la cápsula hepática junto a dos quistes que se ven más pequeños. En las enfermedades ahora definitorias de lo que es el SIDA, empezaremos con el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es un tumor mesenquimatoso de bajo grado a intermedio que puede involucrar el sistema linfovascular, que puede afectar el sistema pulmonar, gastrointestinal, cutáneo y musculoesquelético. Estas lesiones son muy características de lo que es el sarcoma de Kaposi, en la cual tiene 4 variantes. Primero, la clásica, que puede ser también llamada crónica, que exhibe estas múltiples placas de piel púrpura predominantes distales a las extremidades inferiores, y estas raras veces involucran los órganos. Tenemos lo que es la variante endémica o linfadenopática, que es muy común en África ecuatorial, la iatrogénica, que está relacionada con el trasplante de órganos, y por último, la que nos interesa, la que está relacionada al SIDA, que es de la manera epidémica, que generalmente requiere que el recuento de CD4 baje a menos de 200 células y puede desarrollarse hasta en un 35% de los pacientes que ya tienen SIDA, por lo que se considera una enfermedad definitoria del SIDA. Esta imagen histológica, que es meramente representativa, lo que muestra son esta proliferación de células fusiformes y vasculares en los espacios y hendiduras que tienen extravasación de los hematis. Que son estas dos áreas de aquí. Y lo que vamos a ver por imagen, que tengo representado en este corte sobre lo que es en un corte de una TAC, tenemos estas lesiones cutáneas nodulares que se observan en el 66% de los casos, que son a menudo de un color rosa púrpura, como vimos en la imagen anterior, y que varían de tamaño en apariencia. Esta imagen axial de TAC sin contraste de la extremidad inferior de un paciente con Kaposi diseminado, el sarcoma muestra estos nódulos cutáneos que están marcados por esta flecha aquí en la porción superior. Y es una imagen muy característica del sarcoma de Kaposi, que es la que estamos viendo aquí. Pero ¿qué sucede cuando esta se disemina a pulmón? Si bien el sarcoma de Kaposi, cuando se disemina a lo largo de los haces broncovasculares, se extiende desde el ilio hasta la periferia pulmonar. Las manifestaciones ocurren en el 45% de los casos y se presentan como tos, fiebre, dificultad para respirar, hemoptisis y dolor en el pecho. Esto lo podemos ver aquí cómo se va infiltrando a lo largo de los haces broncovasculares, aquí en esta imagen. ¿Y cómo se relaciona esto al VIH? El virus del herpes humano, número 8, está presente en todas las formas del sarcoma de Kaposi. Es el segundo tumor más comúnmente con recuentos de CD4 inferiores a 200 células y es una enfermedad definitoria del SIDA. Este está hasta en un 30% de los pacientes que VIH que no toman la terapia antirretroviral. Estos van a desarrollar el sarcoma de Kaposi casi de manera definitiva, y es común en los hombres homosexuales que son VIH positivos, que tienden a desarrollar un sarcoma de Kaposi de 5 a 10 veces más que los pacientes que solo tienen VIH y no tienen relaciones homosexuales con hombres. Por imagen, lo que vamos a ver más comúnmente cuando se disemina lo que es el sarcoma de Kaposi hacia el pecho, en estas dos radiografías podemos ver que hay opacidades periliares difusas que abarcan esta área, al igual que podemos ver que hay múltiples nódulos en ambos campos pulmonares. Esto visto en esta otra radiografía. Podemos ver cómo están todos estos nódulos en estas áreas.
Pero para hacer una imagen más clara, utilizamos el TAC, donde lo que nos va a llamar la atención y lo que es una lesión característica del sarcoma de Kaposi con diseminación a lo que es el pulmón, son estos nódulos en forma de llama que están mal delimitados con algunos halos en vidrios de vidrio despulido, que son estos de aquí. También lo que podemos encontrar es que hay un engrosamiento septal e interlobular liso y nodular, como puede ser vista en la imagen de la derecha, aquí, acompañado de opacidades en vidrio despulido. Y por último, también podemos ver que otra manifestación muy común en el sarcoma de Kaposi pulmonar es que tengan derrames pleurales bilaterales, como puede ser visto aquí. Cuando hablamos del sarcoma de Kaposi en lo que es el área abdominal, podemos ver en esta imagen representativa, que es un TAC en un corte axial, una masa que está marcado por esta flecha negra, que lo que nos hace ver es un tejido blando que tiene realce en el espacio pleural izquierdo, que está asociado con también líquido pleural, que es otro de los hallazgos muy comúnmente encontrar del lado derecho, que está marcado con la flecha blanca. Ambos hallazgos son el derrame pleural, y la masa aquí de este lado. La tomografía computada que obtenemos a continuación nos muestra también que hay a nivel inguinal múltiples ganglios linfáticos que están agrandados y están también realzando. Obsérvese que hay una tumefacción cutánea donde están estos ganglios, que es un hallazgo compatible con la obstrucción linfática, que es un hallazgo que también podemos encontrar en los pacientes con sarcoma de Kaposi. Y ya nada más para terminar, la última enfermedad definitoria del SIDA, que es el cáncer cervical. El cáncer cervical o el carcinoma de cuello uterino es una neoplasia maligna que surge del cuello uterino, como ya bien dice el nombre, y es la segunda neoplasia maligna ginecológica más común después del cáncer de mama. Esta inicia alrededor de los 45 años, donde los factores de riesgo son el virus del papiloma humano 16 y 18, que tenga múltiples parejas sexuales, que haya una edad temprana de primera relación sexual, que tenga una alta paridad, que esté inmunosuprimida, que es lo que nos importa en los pacientes con VIH, y la histología más común es la del carcinoma de células escamosas, y la segunda después de esa es el adenocarcinoma. El carcinoma de células escamosas por lo general surge de la unión columnaria escamosa y el adenocarcinoma surge de lo que es el endocérvix. Por imagen, ¿qué es lo que vamos a observar? Primeramente, tenemos este ultrasonido de lo que es el área pélvica enfocada a lo que es el útero normal. Podemos ver que tiene lo que es la vejiga, podemos ver todo el cuerpo del útero, podemos ver vejiga, útero, lo que es el cérvix y el canal vaginal. Todo bien hasta ahí. Pero ¿cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar en un paciente con cáncer cervical? Podemos llegar a tener lo que es una masa heterogénea hipoecoica que afecta el cuello uterino, como podemos ver en la imagen aquí, que al momento de utilizar Doppler puede llegar a tener un aumento en la vascularización. Relacionando esto al VIH, entendemos que el cáncer de cervix es el segundo cáncer más común en la mujer. Eso ya lo dejamos en claro. Y ese también fue designado como una enfermedad maligna definitoria del SIDA, ya que los casos de cáncer cervical se vieron aumentados en estos pacientes. Incluso la expectativa más larga que tienen al recibir esta clase de tratamiento, que era con el antirretroviral de alta eficacia, permite que la infección por el VPH, que es uno de los factores de riesgo, hace que este cáncer progrese y se manifieste más comúnmente en estos pacientes. Pero bueno, el ultrasonido anterior no es la imagen más característica. A estos pacientes por lo general tenemos que empezar realizándoles lo que es un ultrasonido transvaginal. En esta primera imagen podemos ver lo que es, bueno, podríamos entender que es la cavidad endometrial. Esta está completamente distendida y tiene estos ecos internos de bajo nivel que nos hacen sospechar de un hematometra. Al intentar desdoblar la imagen, podemos ver que el endometrio no se puede ver muy fácilmente en la imagen, y al intentar encontrar lo que es el cuello uterino, podemos ver que este cuello uterino está todo reemplazado por esta masa hipervascular que se ve
completamente heterogénea, que tiene estos márgenes mal definidos, que están invadiendo incluso las estructuras aledañas. Este mismo caso, al verlo en una resonancia, que es la manera en la que deberíamos explorar este tipo de cánceres, se van a ver en la resonancia en T1 generalmente isointensos en comparación con los músculos pélvicos, y en T2 se van a ver hiperintensos en relación con la baja señal del esternón cervical. El caso anterior es una continuación con estas imágenes donde podemos ver en un corte axial lo que es esa gran masa heterogénea que vimos por ultrasonido. Tenemos que está infiltrando y reemplazando el cuello uterino, en este también corte coronal, haciendo una invasión incluso del segmento uterino inferior circunferencialmente, y hay una invasión parametral y de gran volumen. Podemos incluso decir que hay el tercio inferior de la vagina está completamente afectado en la porción anterior. Y al realizar la reconstrucción sagital, podemos ver que incluso este tumor cervical está incluso invadiendo de manera macroscópica lo que es la vejiga a lo largo de su pared posterior. Por lo que, a manera de concluir esta clase, entendemos que la epidemia del SIDA se vio un aumento significativo en el número de los casos de sarcoma de Kaposi y cáncer cervical, lo que da como resultado que hayan sido clasificados como tumores definitorios del SIDA. Después de que se introduce la terapia antirretroviral altamente efectiva, la prevalencia de las enfermedades definitorias disminuye. Sin embargo, la prevalencia de los tumores no definitorios del SIDA aumenta, por lo que un diagnóstico preciso y temprano es vital en estos pacientes infectados, ya que estos tienden a ser más agresivos y tener un peor pronóstico en estos pacientes que tienen VIH. Muy bien, Pablo.